Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En el mundo habrá un lugar para cada despertar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15:03 de un miércoles nublado, de un miércoles 24 de marzo, en donde se conmemora los 45 años del golpe. En este momento, justo ahora en este momento, hay un acto en Las Flores, encabezado por Cristina Kirchner, la vicepresidenta, el gobernador Kicillof, y creo que también está Pietra Gala, el de Derechos Humanos, y están hablando en este momento el gobernador. Así que luego se espera la palabra de Cristina. También está Máximo Kirchner. Bueno, a ver, muchas noticias, muchas novedades a nivel político, económico. Bueno, con el tema del COVID realmente venimos con noticias malas porque ya hay una tercera ola en Europa, una segunda que estamos esperando. Algunos expertos dicen que ya empezó, otros será en un par de semanas, con el suministro de vacunas difícil en todo el mundo. Estamos trayendo otro cargamento de Rusia, de la Sputnik, y también con, bueno, algunas medidas que en las próximas horas tal vez el gobierno nos pueda dar precisiones en cuanto a algunas restricciones. No volver a una fase 1, pero hoy decía la ministra Bisotti, la ministra de Salud de la Nación, que seguramente habría algún tipo, digamos, de diferencia horaria, que no todo el mundo salga al mismo tiempo, pero esto realmente, hasta creo que ahora en Olivos lo estarían evaluando. Esto tiene que ver con el tema COVID, que luego vamos a hablarlo en profundidad con un experto, pero les decía que a nivel político hay muchas novedades. Por ejemplo, la última, la más fresquita, pues hay varias cosas ahora para hablar, pero la última, la más fresquita, fue la primera entrevista que brindó el expresidente Mauricio Macri en el día de ayer. Dio bastantes definiciones. Recordemos que hace unos días había presentado su libro Primer Tiempo. Y entre otras cosas, vamos a ir una a una, pero entre otras cosas dijo que el país está sin conducción y sin rumbo, y esto va a terminar muy mal. Estamos en línea con el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailade. Diputado, María Eugenia saluda. Buenas tardes y gracias por atendernos. No, ¿por qué? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, diputado? Bueno, varias cosas quiero hablar con ustedes desde ya, del lawfare, del nuevo ministro de Justicia, pero quisiera saber en principio cuál es su opinión acerca de declaraciones de Macri como que el país está sin conducción y que vamos a terminar muy mal. La verdad que no sé si corresponde demasiado análisis. Es una opinión muy interesada de una persona que está decidida yo diría, entorpecer y desestabilizar el rumbo del gobierno, o por lo menos el actual gobierno. Entonces, no sé si tiene mucho sentido un análisis tan parcial que hace el presidente. Yo, por supuesto, no coincido con esa visión, pero bueno, son cosas, me parece, bastante elementales, que él considere que determinado rumbo que está tomando el país es justamente, digamos, incierto, porque digamos que me parece que es lo antagónico a lo que él planteaba. Así que es lógica de alguna manera también la afirmación del expresidente, ¿no? Ahora, entiendo esa postura, pero cuando él dijo también textualmente la democracia está en peligro, esto ya es algo que no le puede gustar ni a derecha, izquierda, ni populismo, ni no populismo. ¿La democracia está en peligro? No, de ninguna manera. Me parece que si hubo algún riesgo contra el Estado de Derecho fue justamente su gobierno, que no dejó barbaridad por hacer en materia de independencia judicial. Bueno, lo que sabemos de espionaje ilegal y demás, esos fueron verdaderas afectaciones al sistema democrático y al Estado de Derecho.
no veo que en ninguna de las presidencias o gestiones peronistas, uno le puede gustar o no, digamos, puede compartir o no las orientaciones, pero no de ninguna manera estuvieron en juego las libertades, ni mucho menos. Y en este momento del país, claramente también eso se aprecia. Bueno, sin embargo, hay algunas denuncias hasta a nivel internacional sobre violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en Formosa, ¿no? Por citar una provincia, ahora que se me viene a la mente. Y casualmente Ifrán es peronista. Puede haber, por supuesto que puede haber denuncias y puede haber cuestionamientos. Lo que yo estoy planteando es que no hay un riesgo para la democracia. Después uno puede tener miradas sobre lo que pasa en distintos lugares del país. A mí lo que pasa en Formosa, no, el cuento de los medios de comunicación no me lo como. ¿Qué cuento? Para mí Formosa es un modelo de gestión que por supuesto debe tener errores y que debe haber un perdón, montón diputado, de hay imágenes, o sea, las imágenes sin editar. Es un modelo, es un ejemplo. Diputado, Así perdón, pero hay imágenes. De alguna manera coincido con la mirada esa. No hay un verso, digamos, de los medios. Cuando hay imágenes sin editar en bruto, en donde uno ve una represión o mujeres embarazadas o denuncias que hacen acá en Capital, que tratan de venir al centro del poder. Para mí es un cuento, María Eugenia, para mí es un cuento. ¿Así nomás? Todo un cuento, un gran cuento, desde la comodidad de Buenos Aires, calificando lo que pasa en Formosa, una provincia que no conoce. El 90% de los porteños que hablan al cohete, no conocen lo que es Formosa, no saben, no pueden comparar lo que era la provincia esa antes de Infran, lo que es ahora. Nadie puede decir nada del manejo de la pandemia en esa provincia, en una provincia que está totalmente asediada por países en la frontera que están colapsados. Entonces, la verdad, desde acá, desde toda la comodidad de Capital, que un grupo de medios me pretenda a mí convencer de que hay una dictadura en Formosa, no, la verdad que no. Pero algunos periodistas en Formosa, yo he hablado con algunos de radio y diarios de ahí de Formosa que decían que no pueden hablar porque cuando hablan son censurados bajo el régimen de Infran. Bueno, no lo creo. ¿Qué va a hacer? No, la verdad no les creo. Está bien, pero bueno, digamos, hay causas, hay denuncias. Está bien, pero por supuesto que hay un montón de cosas. Yo te digo cuál es mi posición. No creo absolutamente nada de lo que están diciendo de Formosa. Ni Clarín, ni La Nación, ni ninguno de los medios que están en esta ofensiva. ¿Qué va a hacer? Cuando hablamos de ofensiva, estamos entonces metiéndonos en el tema del lawfare. ¿Cómo? Cuando hablamos de ofensiva de los medios, que nombró a Nación, Clarín, estamos metiéndonos ya en el tema del lawfare. Por supuesto, tienen responsabilidad absoluta en lo que hoy hace un ratito decía sobre la afectación de garantías del Estado de Derecho. Por supuesto que tienen responsabilidad. No digo que sea toda la prensa, pero hay sectores muy poderosos del periodismo, concretamente el Grupo Clarín, los medios de La Nación, que por supuesto fueron cómplices de la persecución judicial fundamentalmente contra Cristina, pero contra muchos otros dirigentes de nuestra fuerza. Es una cosa que nadie puede explicar. ¿Cómo, teniendo frente a semejantes casos de corrupción, tuvieron que armar causas, fabricar pruebas, apretar testigos? Si estaba Perdón, todo tan diputado, claro, acaba de decir usted tanto? que no se puede creer cómo ante semejantes casos de corrupción, o sea, reconoció los casos de corrupción. No. No, pero le digo en serio que dijo eso. Estoy diciendo que Clarín muestra unos casos de corrupción terribles, que La Nación muestra todo un sistema de corrupción terrible, y sin embargo, para demostrar ese supuesto sistema, no tuvieron otra idea que armar causas, fabricar pruebas, apretar testigos. Entonces, no había tanto caso de corrupción si tuvieron que recurrir a eso
para demostrar algo que supuestamente era tan evidente. Bueno, es difícil de entender. No, igual eso todavía está en la justicia, hay que ver si digamos, se la declara culpable o inocente, pero todavía hay algunas causas abiertas con Cristina Kirchner y otros funcionarios, ¿no? Sí, tiene varias causas abiertas. Por eso. Lo que no sé por qué, lo que habría que preguntarse es por qué no se llevan adelante los juicios orales cuando hace mucho tiempo que ya están en condiciones de ser... No tengo idea y me parece patético. Pero eso es una falla de la justicia argentina de hace muchísimos años. Juicios que se demoran y después prescriben en algunos casos. No, eso es patético, obvio. No es una falla de la justicia. Son conductas deliberadas de la justicia. No son fallas. No son errores. Son maniobras deliberadas del Poder Judicial. En este caso y siempre. Hay recursos humanos, técnicos para hacer un juicio justo, rápido, como la gente. No quieren hacerlo, no quieren llevar adelante los juicios. Estamos, bueno, qué sé yo, para los que por ahí estamos más metidos en el tema judicial, nos resulta evidente que no saben cómo salir de un montón de situaciones. Causa de memorándum con Irán, muerte del fiscal Nisman, dólar futuro. Bueno, te empiezo a hacer también enumerar cada una de las causas. También obra pública que con tantas causas, y cómo puede ser que todavía solamente haya un solo juicio oral en trámite que está supuestamente previsto que termine dentro de 2 años. No son errores, no son fallas y no es un déficit del sistema. Está pensado así, está deliberadamente estructurado así para ver si puede, por ejemplo, en el único juicio oral, a ver si pueden hacer coincidir alguna definición importante del juicio con una oportunidad electoral, que es en el 2023, una sentencia. Esas cosas están jugando con esas cuestiones. Tailade, usted sigue la línea de Cristina en la última declaración del último juicio, cuando fue casi en cadena nacional, porque estaban todos los medios hace 3 semanas más o menos, si mal no recuerdo. Sí, bueno, me parece que sí. Y que ahí le dijo a los jueces, le dijo, gracias a ustedes, Macri fue presidente. Exactamente, sí. Sí, yo la verdad que me siento también bastante limitado después de una intervención como la de Cristina, donde más o menos me parece que repasó absolutamente todas las causas y consecuencias de esto que está pasando en materia de Poder Judicial. Qué sé yo, después de eso se ve medio limitado, pero efectivamente esa es la lectura correcta que hay que hacer, la responsabilidad del Poder Judicial en todo, digamos, no solamente en la cuestión de la persecución política, que sería lo de menos, que fue lo que dijo Cristina, digamos. Si fuera eso solamente, pero esto está vinculado a una situación económica, a la imposibilidad de aumentar jubilaciones, es decir, un montón de situaciones que se generan a partir de un Poder Judicial que está para otra cosa, está pensado para otra cosa, no para defender los intereses de las mayorías o los intereses de la nación. Tailade, y este tema del lawfare también puede ser un boomerang y utilizado por el propio Macri, que dijo que ustedes le inventaron más de 200 causas. O sea, que él después puede decir que ustedes están utilizando a los jueces y a los medios para perseguirlo a él. Sí, lo que pasa es que, bueno, probablemente también lo use, ¿por qué no? Seguramente va a usar ese argumento, pero nada, me parece que lo que hay que hacer es hacer análisis un poco más serios, o sobre todo viniendo de un expresidente, porque hay que, digamos, empezar a separar algunos conceptos. Cuando él dice de 200 causas, él está hablando de un número que se manejó antes que él asumiera como presidente de la nación, que eran más de 200 causas que él tenía como jefe, digamos, en su condición de jefe de gobierno, en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, no en la justicia federal, en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en la justicia de instrucción, que se llama. Ahí se hacen las denuncias por posibles delitos de corrupción del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esas 200 y pico de causas
son un montón de denuncias, muchas veces de gente que inclusive se quejaba de algún acto del gobierno y demás, pero no son denuncias que hizo el kirchnerismo y mucho menos que hice yo. Son denuncias que hizo la sociedad durante su gestión como jefe de gobierno. Yo nunca me metí con eso. O sea que habría que sumarle 200 nuevas, más o menos. Se refiere él como militantes, y que hago yo, o que hice yo, no son muchas, son 10, 12 denuncias, que la mayoría están en pleno trámite, y yo creo que sobre todas va a tener que dar alguna explicación. En algunas es inminente ya Parque eólico. Su convocatoria. Parques eólicos, peajes, correo, la venta de las centrales térmicas Barragán y Brigadier López, las causas de espionaje ilegal, son todas investigaciones que están en pleno trámite, que está bien, puede calificarlas como militantes, puede calificarlas como, qué sé yo, parciales, o viniendo del kirchnerismo, lo cual es una verdad absoluta. Yo soy kirchnerista y soy el que hizo las denuncias, por lo menos esta. Ahora, que eso no quita que la justicia ha considerado que hay elementos para sospechar que hay corrupción. A ver, a mí me parece, Tailade, usted con la experiencia que tiene, me parece que el concepto de lawfare, tanto en el macrismo como en el kirchnerismo, se deshace en el momento en el que se prueba un delito. Si se prueba un delito, ya no fue lawfare, fue un delito, punto, y actúa la justicia. Si no se puede probar el delito, bueno. Sí, digamos que está bien, es una buena aproximación. Ahora, si yo para probar un delito cometo delitos, bueno, eso estamos complicados. Bueno, ahí además ensuciamos la prueba. Parte de lo ilegal. Sí, sí, claro. Ahora, igualmente, no estoy hablando estoy hablando de investigaciones que hice yo y que yo personalmente y que llevé a la justicia. Sí. Esas investigaciones las conseguí a base de mi esfuerzo, de mi trabajo, del equipo de compañeros que tengo, de colaboradores. No apreté a nadie, no inventé ningún hecho, tomé toda la información disponible de fuentes públicas. Entonces, hay una gran diferencia entre tener el aparato del Estado, sobre todo la AFI, la UIS y todos esos organismos que se dedicaron a la persecución, a la inteligencia, a conseguir información reservada y demás, a lo que hice yo, que fue investigar de acuerdo a la información pública que había sobre hechos de corrupción, que hoy están todos siendo investigados por la justicia. Ninguno ha sido desestimado. Por lo tanto, en lugar de descalificar, que se presente y que diga que no tengo nada que ver, que no pasó nada. Hasta ahora nadie explicó nada. Una de esas investigaciones tengo entendido que la habían empezado usted junto con Soria, diputado, y bueno, dentro de poco supongo ya ministro jurando, acerca de las visitas del juez Hornos a la Casa de Gobierno, ¿no? Sí, bueno, es más un trabajo de Martín Soria, pero por supuesto que acompañé, fuimos los denunciantes, sí. Inicialmente fuimos los denunciantes de la mesa judicial. Claro. O mejor dicho, hicimos una denuncia por la mesa judicial, que es una investigación, digamos, conexa a la que ahora tomó mucha notoriedad, y es una denuncia que hicieron los empresarios López y de Sousa, digamos, también por la mesa judicial, pero no es la misma denuncia que hicimos con Soria. En esa denuncia de Sousa ya hay indagatorias ordenadas, entre ellas la de Rodríguez Simón, abogado, operador del gobierno, digamos, en materia judicial. Pero lo más probable es que la denuncia que hicimos con Martín se termine, digamos, unificando o acumulando con esta, porque básicamente se trató de un mismo, digamos, ámbito de donde se tomaban estas decisiones. Bueno, Molea del Consejo de la Magistratura ya está investigando específicamente estas visitas de Hornos, ¿no? Claro, sí, ahí sí. Bueno, ahí me parece que también hay un saludable avance en el Consejo de la Magistratura, porque estas cosas hace 3 o 4 años era imposible avanzar. Así que me parece que, por supuesto que es un hecho grave, pero me parece que también es saludable
esta nueva conformación del Consejo, me parece que tengas por lo menos la valentía suficiente como para empezar a investigar y buscar, conocer qué pasó. Después si corresponde la sanción o no, bueno, se verá. Hablando sí, de este Consejo de la Magistratura, Tailade, el otro día hay 2 vacantes que hay que cubrir de jueces federales, que son Bonadío y Canicoba Corral. Y hay un tribunal, digamos, para evaluar a todos los postulantes. Uno de los temas de estudio era el lawfare. Se armó tal despiole, tal escándalo, que sacaron la materia, por así decir, del lawfare. Pregunto, si ustedes están tan convencidos de que existe el lawfare, ¿por qué sacaron la materia? ¿O la sacaron porque en realidad ustedes saben que es un verso? No, mire, primero que yo no saqué nada. Segundo, que el kirchnerismo tampoco sacó nada de ahí. En tercer lugar, la que definió sacar esos temas es Graciela Camaño, porque es la presidenta de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, que es la comisión que regula los concursos y que lleva adelante todos esos procesos. Ahora, acá hay una cuestión bastante más, yo creo que más de fondo que por ahí lo que pasó con una pregunta específica, que tiene que ver cómo son los concursos en el Consejo de la Magistratura. Algunos dicen que son truchos, no importa el gobierno que sea. Lo que pasa cuando se designa un jurado que va a participar del concurso de para cubrir un juzgado, digamos una vacante, esos jurados elaboran entre ellos un cuestionario que se ponen de acuerdo para decir, bueno, vamos a ir con este cuestionario, con esta pregunta, con este planteo al concurso. Entonces queda al arbitrio de los jurados ese tipo de el contenido del concurso, cuando la verdad que a mí me parece que debería estar previamente definido de antemano ese tipo para evitar un montón de cosas, porque además después también es la subjetividad del jurado la que corrige las respuestas. Entonces, me parece que para empezar a evitar discrecionalidades de todo tipo, entre otras, por ejemplo, esta pregunta del lawfare, lo que pasó fue que es un concepto que no, no tiene una única interpretación. Hay gente que lo interpreta de una manera, por ejemplo, esto que me acaba de decir usted, que hay gente que dice que es un verso, y hay otra gente como yo que dice que existe. Pero digamos, cuando hay un concepto en discusión, bueno, la verdad que no sé si es conveniente ponerlo en consideración en una pregunta, porque puede haber, las preguntas pueden ser muy, o sea que de alguna manera usted tampoco estaba de acuerdo con ponerlo en el temario. Lo que hay que corregir es el sistema de concurso. Pero hay varias una cosa, Tailade, para que me quede claro. No pasa porque nosotros, digamos, queríamos meter o no estábamos convencidos. Pero de alguna manera usted más complejo. De alguna manera usted no estaba de acuerdo entonces con meter el tema del lawfare en esta evaluación. No es que esté de acuerdo. No. Sí, qué sé yo, no sé. La verdad que tampoco la supe bien exactamente, nunca leí exactamente la pregunta. Vi la polémica digamos, en los medios, pero fundamentalmente sé cómo funciona el sistema de concursos. Entonces, igualmente, Tailade, usted que sabe cómo funciona, que sabe mucho cómo funciona el sistema de concursos, hay algunos jueces o candidatos que sacan entre 9 y 10 en las materias, en los exámenes que deben rendir, y aún así, quedando en primer puesto, no los eligen para la vacante. Es el último caso de la doctora Alejandra Lázaro, que había ganado en todos los ítems la vacante para la Cámara Nacional Electoral, y no le dieron a ella el puesto, sino a un tucumano que estaba tres lugares. Es verdad, a ver, es cierto que ella fue la postulante que, digamos, sacó mejor puntaje, es cierto eso.
Ahora, también es cierto que la Constitución Nacional dice que se tiene que elevar una terna. Si la Constitución Nacional dice, tenemos que nombrar al que gana, al que sale primero, bueno, habrá que nombrar al primero. Ahora, si la Constitución dice que el Consejo hace un concurso, Sí. de ese concurso eleva una terna, y el Poder Ejecutivo de esa terna tiene la facultad de elegir a cualquiera, Sí. bueno, estamos dentro de la ley. Totalmente, no. Yo no digo que sea ilegal, digo que está maniatado políticamente de aquí a la China. Bueno, está bien. Entonces, ahí Sí. digamos, me parece que también entra a jugar un factor que también está bastante ausente en estas cuestiones, que es la participación, el protagonismo de la sociedad. Porque, por ejemplo, vamos a poner el caso de la doctora Lázaro. Si la doctora Lázaro, o mejor dicho, si la vacante de la Cámara Electoral hubiese generado alguna, digamos, reacción en términos de respuesta ciudadana, organización o la presencia de distintas organizaciones, generando, digamos, un hecho político vinculado a la necesidad de designar a la que ganó, o por el hecho de que es una muy solvente funcionaria, que además es mujer, que vendría a faltar también una paridad de género que no hay ahí en la Cámara. Entonces, por ahí, involucrando a la sociedad y que en definitiva es absolutamente legítimo que presionemos a los legisladores, a nuestros representantes, para que se trabaje en uno o en otro sentido. Entonces, dentro de la ley estaba la posibilidad de que sea excluida la doctora Lázaro, pero también hay que fortalecer estos canales de comunicación, porque son la mejor manera de resguardar estas garantías, que digamos que lleguen los mejores, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por último, ¿están muy peleados Cristina y Alberto? No, para nada. No sé, yo no puedo hablar de la relación estrictamente personal, pero... No, políticamente, digo, están bastante alejados. Estricta lectura política me parece que no, de ninguna manera. Creo que aprovecho para decir que me parece que hay más allá de los matices y las diferencias que obviamente hay en una coalición de nuestra, como la nuestra, sí. Creo que ha sido un gran año en materia de unidad política el 2020, y me parece que se viene un año igual, con estas novedades en las conducciones de los partidos, nacional y provincial, así que me parece que eso habla de la fortaleza de la coalición y de una gran relación entre todos. Sí, yo recuerdo cuando Aníbal Fernández en su momento decía que cuando se peleaban los peronistas era porque se estaba como... No se peleaban, sino que se reproducían. Es una linda metáfora, ¿no? Pareciera en realidad que hay una interna del gobierno fortísima, pero son opiniones. No, yo no veo que... No sé si la definiría en términos de internas fortísimas. Por supuesto que hay miradas distintas. Y no puede sorprender a nadie que Sergio Massa y su espacio tengan en algunos temas alguna mirada distinta a lo que tenemos nosotros, la Cámpora o lo que fuera. Pero la verdad que me parece que la responsabilidad de todos es superior a las vanidades, o por lo menos hasta debiera ahora ser. Ha sido así. Más allá de que, por supuesto, hay intereses en romper la unidad, en fracturarlo, porque me parece que es la única posibilidad de que el peronismo pierda las elecciones, pero mientras sigamos más o menos en sintonía, tratando de generar estos equilibrios, me parece que va a andar bien. Por último, Tailade, y agradeciéndole desde ya el tiempo que nos está dando, muchísimas gracias, en serio. La última, con respecto a todo lo que está diciendo Macri en el reportaje y además en su libro, los Moyano tildaron a Macri de, y esto lo pongo entre comillas porque lo dijo Moyano, boludo asintomático e inútil. ¿Coincide? Qué duda. No, ya está, bueno, listo, gracias. La verdad que no es muy ocurrente lo de Moyano, Sí. A ver, Macri sigue siendo a mí me parece que, por ejemplo,
no quiero entrar por ahí, no quiero ser irrespetuoso con... No, pero... alguien al que ¿Estás de acuerdo o no? le acostumbro a sacudirle, digamos, pero tampoco quiero pasarme de la raya. Sobre todo porque además se está mostrando él, el expresidente Macri, una faceta bastante desagradable, esta de descalificar a Cristina, pero ya entrando en cuestiones personales, esta mujer está mal, ese tipo de cosas me parece no tiene contacto con la realidad, dijo. Sí, me parece que son expresiones muy desafortunadas para sobre todo una persona que fue expresidente y que tiene que qué sé yo, por eso no quiero entrar en lo de Moyano, pero bueno, ocurrente no podemos negar que es. Eso sí, desde ya, pero tampoco te desagradó el concepto. Bueno, los compañeros tienen gracia que hay que destacar. Chistes. Rodolfo Tailade, una vez más, gracias por atendernos y que termine bien la jornada, en serio. Gracias. Un beso grande. Era el diputado Rodolfo Tailade, hablamos de todo. Ya venimos. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cargas Infinia, cargas calidad internacional certificada. Cargas Infinia y tu auto anda mejor. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 6.959. En la provincia, 3.327. En Córdoba, 7.568. En Santa Fe, 2.423. En Montevideo, 635. Con El Millar, 6.635. Y en Entre Ríos, 6.869. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos 18:30 minutos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar. Bueno, seguimos hasta las 16 con mucho más punto de impacto, son las 15:35. Y bueno, yo les decía al comienzo del programa, luego de esta entrevista realmente intensa que tuvimos con Tailade, que pasamos por todos los temas, desde Macri, Cristina, Fernández, Lawfare, bueno, de todo le pregunté y contestó. Les decía que el otro tema dominante obviamente sigue siendo el COVID a nivel mundial, a nivel local, en la Argentina. Se está hablando ya de la tercera ola en Europa, de una segunda que ya está, o en estos días o en la próxima semana. El tema es que están aumentando los casos. Hace una semana más o menos que se está viendo un aumento y tenemos cepas, la británica, la de Manaos, diferentes cepas. Está mutando cada vez más este virus y nos está volviendo locos, digamos, no bien científicamente lo mío. Vamos a hablar de cómo está la Argentina en particular y cómo está esta pandemia con el neurólogo, con el doctor Conrado Stola, quien ya estoy saludando. Doctor María Eugenia Saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? Buenas tardes. Buenas tardes, Conrado. Bueno, a ver, estamos mal, ¿no? Sí. Tenés indicadores muy duros, que son 55.000 muertes. Eso es durísimo para 45 millones de habitantes.
Sí, tenés Estados Unidos con 600.000, pero bueno, tienen 320 millones. Te digo que no es una diferencia muy grande proporcionalmente. Vacunas, no me consuela decir que haya muchos países con problemas, que Europa tenga problemas de disponibilidad de vacuna. Sí. Mucho problema. Están decidiendo literalmente en este momento bloquear la salida de vacunas. Ellos tienen grandes fabricantes en Europa y están pensando, no vamos a mandar a ningún lado hasta que no tengamos nosotros asegurada un nivel de vacunación bueno. Entonces, no me consuela eso, pero el hecho concreto es que aquí no tenemos vacunas y es muy difícil conseguirlas. Y tercero, entonces te quedan las armas de siempre. Bueno, me defiendo de una pandemia con lo de siempre. Y lo de siempre, una de las patas fundamentales es el testeo, que siempre fue insuficiente. Bueno, y como vos decías muy bien, recién resumiendo, ayer 9.400 casos, veníamos de 8.000 varios días la semana pasada, consolidados, y antes de eso eran 7.000, 6.000, o sea, pareciera que está aumentando, lo cual no sería sorprendente. Estamos al lado de Brasil, que muchos lo llaman la catástrofe global, y ya Brasil ha afectado a Paraguay, Uruguay y Chile. Estamos rodeados, literalmente. Bueno, a ver, Chile y Uruguay, que vienen bien con la vacunación, aún así tienen un aumento de contagios, un aumento de casos y están con más restricciones. ¿Cómo puede ser? No solo vienen bien con la vacunación, vienen bien con todo. Fíjate vos que Uruguay evitó la primera ola y entre comillas, muy fácil. Hicieron la fórmula, desarrollaron su PCR para no tener que comprar insumos en ningún lugar del mundo, lo descentralizaron, es decir, no hacían solo PCR en Montevideo, sino que lo hacían en todo el país, lo hacían en cantidad suficiente, detectaron los focos supercontagiadores que al principio fueron la ciudad de Rivera junto a Brasil y 2 o 3 eventos, un geriátrico, un casamiento, etcétera. O sea, manejaron muy bien, evitando la primera ola. Y en Chile tuvieron un shock al principio, que ellos se excusaron diciendo los graves problemas sociales que tuvimos a fin de 2019 nos dejaron realmente paralizados y por eso no reaccionamos bien con la pandemia, pero después reaccionaron bien y desde junio del 2020 que estaban en disminución de los casos. Bueno, a pesar de ir en disminución de los casos y tener una vacunación que ha estado en el top 3 mundial en la capacidad de vacunación, tienen 30 millones de vacunas, 10 millones de Pfizer, que son muy preciadas en el mundo, y sin embargo aumentan los contagios, pero claramente es esta cepa de Manaos o P1, como la queramos llamar, que se ha colado en estos países y ya llegó, ya acaban de detectarla en Nueva York, ya estaba en varios estados en Estados Unidos, acaban de detectarla en Nueva York y acordate, hace más de un mes llegó a Japón, unos brasileros que viajaron y detectaron la P1 en Japón. Es verdad, es verdad. Bueno, y acá murió un cordobés presuntamente por esta cepa. Sí, muy parecida, melliza con la inglesa. Vos ves el virus y la espiga famosa y las mutaciones que ha desarrollado para poder ser más infecciosa, para poder causar una enfermedad más grave, tiene más mortalidad. Vos la ves y tiene mutaciones muy parecidas a la inglesa. De alguna manera pareciera que veníamos bastante bien hasta principio de año, pero hace ya un año que está este virus, aprovechó, siguió mutando y las últimas mutaciones es lo que nos está parando a nivel mundial, digo. A nivel mundial, sí, relativamente bien a nivel mundial, y tenés razón, son las mutaciones que ocurren en los países que no controlan la pandemia. O sea, vos no vas a ver que haya una mutación en Taiwán, o en Nueva Zelanda, o en Islandia, donde hay casos de coronavirus, pero evidentemente el tener tan controlada la infección, la pandemia en esos países, le evita que el virus tenga tiempo de estar en una persona en la cual logra mutar tantas veces hasta que encuentra una mutación más efectiva. Entiendo. En los países más descontrolados lo ha hecho. Y fíjate vos que lamentablemente, ¿cuáles ves? En los que ha habido un liderazgo malo. En Estados Unidos, en Brasil, en México, en la India, claramente son esos. Que negaron desde un primer momento la pandemia, decían que era una pequeña gripe. Nosotros tuvimos siempre problemas de testeo y hoy dijo la jefa de Gabinete de Salud a nivel nacional, la doctora Sonia Tarragona, que testear mejor no es necesariamente testear más. Yo pensé que sí. La frase está bien, fuera de contexto como frase, obvio. Pero por más que hagan un testeo, yo espero que sea correcto. Ahora, me parece que también lo mejor es hacer más cantidad.
No, pero te lo digo para que se entienda perfecto. Sí. Testear más no es necesariamente mejor o testear mejor. Sí, si vos vas a Nueva Zelanda o en Islandia, donde hay 29 muertes desde el principio, y que la gente no diga, bueno, porque son 400.000 personas, no, porque hay muchos países del mundo, Montenegro tiene un poco más de habitantes y tiene 1.300 muertes, sí. Así que es muy meritorio lo de Islandia, pero en Islandia la gente está en los bares, se conversa, se ven, o sea, está totalmente controlado. ¿Por qué? No hay duda que es porque empezaron a testear un mes antes de tener el primer infectado, ya estaban testeando, y han seguido testeando masivamente. Dinamarca, muchos países que han testeado en gran escala, han tenido controlada la pandemia. Entonces la frase esa la pongo en contexto. En ciertos países en que están muy bien controlados, no tiene sentido testear más que, bueno, en la Argentina, que nunca cerramos la primera ola, y que la positividad de test diarios hoy es 15%, llegó a ser 50%, pero hoy es 15%, quiere decir, de todos los test que se hacen, el 15% son positivos. Eso es una fórmula matemática que te dice que no estás testeando lo suficiente. Tiene que ser menos del 3% positivo, menos del 5%, menos del 3% idealmente positivo, para que vos me digas, ahí estoy testeando todo lo que tengo que testear. Para que la gente entienda, si el 15% de tus test vuelven positivos, si el 10%, quiere decir que se te está escapando mucha gente infectada a la que no estás detectando con los testeos. Por eso hay que testear más para encontrar la mayor cantidad de gente infectada que tenés en tu población y cortar la diseminación de la pandemia. Además, Conrado, escuchando esto, ¿no? Yo me pongo a pensar, el gobierno dice que ahora en unas horas por ahí van a dar más medidas, dicen no va a haber confinamiento, no va a haber fase 1 para que no nos alarmemos, pero cuando uno ve Ezeiza, gente que ha viajado y está llegando, si vas a Capital te testean, vas a provincia de Buenos Aires no te testean. Ya está, ya hay un agujero, es un queso gruyère, o sea, se contagia a todo el mundo. Buen punto. Tiene que ser muy estricto. Tiene que ser muy estricto lo de la PCR. Ya está la historia de, si vos tratás de volver a China y tuvieras tu casa en China, en Beijing, por ejemplo, sí, te tendrías que hacer 4 PCRs hasta que llegaras a tu departamento, y cuando llegaras vas a descubrir que el gobierno puso una cámara que apunta a la puerta para revisarte y va a ir gente a tomarte la fiebre por ahí un par de veces por día. Eso no se puede hacer, obviamente, pero mínimamente asegurarte que la gente tenga que estar en un lugar aislada una cantidad de días a definir si vienen de afuera, o decir nadie más va a Brasil durante un tiempo hasta que esto se calme, o medidas de ese tipo se tendrían que tomar y tendrían que ser parejas, sino como decir, bueno, no tiene sentido, si se toman en la capital no se cumplan en la provincia, o viceversa. Claro. Tendrían que ser medidas generales que no tienen que ser cerrar el país, ¿viste? No tienen que ser, depende de cada país, pero hay que limitar ciertas actividades. Acá yo hablo de no cerrar la economía y no cerrar el país, pero los cines abiertos o comiendo adentro en los restaurantes, en este momento, María Eugenia, sí, si tuviéramos 2.000 infectados por día no hay problema, pero en el momento que están subiendo los infectados, que la gente coma dentro de un restaurante o que los bares estén abiertos, y es llamativo. Doc, se supone por los casos que uno ve que la reinfección, bueno, primero no se sabía que se podía reinfectar, sabemos que sí, una persona puede tener 2 veces COVID. Pareciera que la segunda vez que contagian COVID es más fuerte, ¿es así? No, baja la reinfección 1% aproximadamente, 1% aproximadamente, y no necesariamente, puede ser más grave. Hay casos, se han reportado, de segunda versión mortal. Y lo que sí te puedo decir, en base a un estudio que hicieron en Dinamarca espectacular, también por hacer tanto testeo, compararon a ver quiénes se recontagiaban y, lógicamente, se contagia más de vuelta, se recontagia más la gente mayor de 65 años. Obvio, un sistema inmune algo más debilitado, pero parece intuitivo, pero ellos lo probaron con un estudio en que hicieron 8 millones de test, evaluaron 8 millones de test, los resultados, quién volvió a tener el test positivo, o sea que se reinfectó, y vieron que claramente hay una bastante mayor probabilidad en personas de más de 65 años. Claro, es lógico. A ver, no me queda claro si AstraZeneca, la vacuna de AstraZeneca es buena o es mala, porque pararon la vacunación en Europa y el otro día decía Anthony Fauci de Estados Unidos que en realidad no está mal, que en realidad es efectiva, que hubo un error de prensa. A la prensa nos tiran por todos lados. Que no queda claro, ¿es confiable o no es confiable? Alguien se tendría que sentar, viste, en cadena nacional, porque acá se da la Covishield, que es la copia, claro, y en 3 minutos, yo no te voy a tomar 3 minutos a vos, pero tendrían que explicarlo porque es muy confuso. Sí. Los primeros estudios que se publicaron ya hace meses
mostraron la efectividad que todos conocemos, bastante buena, se empezó a dar, después se tuvo lo de la trombosis, quedó frenada, la reiniciaron, aunque Noruega, Suecia y Dinamarca la siguen teniendo suspendida. Hubo problemas en que a una cantidad de gente le dieron dosis de menos y tuvieron mejor efecto todavía. Hubo un problema en que algunos tardaron 3 meses en darle la segunda dosis, no estaba diseñada para eso, pero resulta que funcionó con la segunda dosis. Pero imagínate que ese estudio es un lío científicamente hablando. Entonces los norteamericanos, ¿qué hicieron? Le dijeron, hagan otro, que se acaba de publicar en un comunicado de prensa hace pocos días, 3 días, ese es el que estás diciendo vos, que fue espectacular. Salió el nuevo estudio, 32.000 personas en Estados Unidos, con 6.000 mayores de 65 años, o sea, todo perfecto, 80% de eficacia. ¿Qué pasa? A la medianoche del día que salió el comunicado de prensa, sale el equipo del doctor Fauci a decir, muchachos, en este comunicado, para este resultado de 80%, ustedes están usando datos que son viejos, no es todo actualizado. Me están dando datos hasta la mitad de febrero. ¿Por qué no me dan la eficacia con los datos hasta hoy, que es menor? Según el cálculo de ellos es sutil, pero María Eugenia, de nuevo, confunde. La ciencia por ahí, exactamente. Claro. La Organización Mundial de la Salud confundió con muchas cosas y ahora la propia ciencia está confundiendo. ¿Cuál es el resumen? Creo que el resumen va a ser la vacuna de AstraZeneca. Oxford es una muy buena vacuna y, como todas las demás, previene enfermedad grave y muerte eficazmente. Ahora veremos qué pasa con los Estados Unidos, que puede ser un aporte. Al final, yo creo que va a terminar siendo un aporte positivo para AstraZeneca, pero no vienen bien estos muchachos. No, la verdad. Bueno, sí se había dicho en un momento que no era muy efectiva para la mutación de África, de Sudáfrica, y estaba leyendo el otro día, esto como para ver el cinismo también internacional, ¿no? Que Sudáfrica acaba de vender un stock de 1 millón de vacunas de AstraZeneca a 14 países africanos, justo cuando se sabe que tiene baja efectividad para esta cepa. No me tenías que llamar, María Eugenia, porque veo que no, has leído un montón. Efectivamente, no, la AstraZeneca contra la 351, que es la variante de Sudáfrica, tuvo 22% de eficacia, o sea, nada, mejor no te la des, no tiene sentido. Entonces, el presidente Ramaphosa dijo, voy a hacer unos pesos, porque habían comprado una cantidad, y como vos decís, exactamente le vendió a 14 países en África. No, ahí no hay mala fe ni tontera de nadie. No, esos países deben tener 351, pero no necesariamente quiere decir que la tengan diseminada. Pues quizás les sirva y pueden evaluarlo incluso, ver cuán diseminada está esa variante en esos países, pero te digo, los países de África están tan mal en disponibilidad de vacunas. Se dice que Kenia probablemente no va a tener hasta el 2022, entre otros. Ghana acaba de recibir un poquito de COVAX. COVAX, acordate que es ese esfuerzo internacional de muchos grupos juntos que reparte a los países más pobres hasta un 27% de lo que necesitan. O sea, es una cosa muy útil. Melinda Gates, Bill Gates están atrás de eso también. Pero África está muy mal, entonces me parece razonable que la hayan comprado. Espero que no tengan diseminada la variante, porque efectivamente, como vos decís, AstraZeneca no es efectiva contra la variante sudafricana. Y por último, y aprovechando ya, primero agradeciendo todo este tiempo en un feriado además, Conrado, ¿qué tenemos que esperar para los próximos meses acá en la Argentina con la falta que tenemos de vacunas, con un plan que pareciera que no está muy, por más que el presidente dijo que acá hay cualquier cosa menos improvisación, pareciera que la hay, ni hablemos del vacunatorio VIP. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? Mira, hay tres patas. Una en que yo confío, vos sabés que yo tengo confianza y yo creo que no es falsa, pero que optimista se puede negociar. No, positivo. No, yo no optimista, no, positivo. Okay. Pero que yo creo que se puede salir a comprar. A Estados Unidos le sobran vacunas. A Canadá también, ¿no? A Canadá también. Justin Trudeau anunciaba alegremente el otro día que le van a llegar 1 millón de Pfizer por día, desde hoy, una por día hasta fin de mayo. 1 millón, perdón, 1 millón por semana. 1 millón por semana de Pfizer hasta fin de mayo, lo cual es un montón, ya tenían un montón. Claro, tenían un montón y está estoqueado. Sí. No, y Estados Unidos le acaba de regalar casi 2 millones de AstraZeneca, porque no las va a usar, no le interesa, no le sobran, le regaló a México y a él una cantidad, varios millones. Le van a entrar ahora 10 millones de AstraZeneca a Estados Unidos, le están por entrar, y de esos 10 millones regaló 4 a México y Canadá.
Entonces, por un lado está la pata de las vacunas, que yo tengo confianza en que el gobierno pudiera. Imagínate comisiones de gente competente, con científicos, que hablan inglés culturalmente perfecto. Yo creo que si van a negociar con el gobierno americano y con Pfizer incluso, con este señor Burla, con Pfizer, bueno, aparte está Johnson & Johnson, Novavax va a salir, hay cantidad de vacunas que creo que si uno sale agresivamente a negociar, tendría que poder conseguir más para estos meses porque es indispensable. O sea, la opción que vemos es nada, porque Sinopharm, que había 3 millones compradas, la ministra no pudo decir cuándo vendrían. Dijo que estaba firmado el contrato, pero no dijo cuándo vendrían. Directamente. Entonces, la situación es preocupante en ese sentido. Si no pasa esto que digo, en que yo tengo confianza que de alguna forma consigamos. La otra pata es controlar la pandemia como estamos sin vacuna, que es lo que parece que hay en este momento, que son 2 formas. Una, el gobierno, yo insisto, sí, tendrían que testear y secuenciar, o sea, mirar además qué virus tenemos y cuánto. No es por mirar y decir, ay, llegó el P1, para decir, no, es cuánto se está dispersando el P1 o el 117. A mí me importa mucho saber si de todos los virus y todos los infectados que hay, el 10% tienen 117 o el 40%. Hace mucha diferencia eso. Entonces, ver la secuenciación, el tipo de virus y testear mucha más gente para pescar más infectados y aislarlos. Y por último, la pata de la gente. Y creo que la gente acá tiene que mejorar un poquito el uso de la máscara más pegada en la nariz, pero la gente acá ha adherido, usa máscara. Yo creo que la gente terminamos entendiendo y ayudando a los argentinos. Va a ser una pata fundamental, que la gente respete las distancias, que no esté con gente, con extraños, intercambiando mucho tiempo, que usen muy bien el barbijo, y ahí disminuyen muchísimo el riesgo de infección. Conrado, como siempre, un placer realmente hablar y gracias por atendernos, que termine bien la jornada. Gracias, María Eugenia, igualmente. Un beso enorme. Era el doctor Conrado Stoll y me voy así, volando a la próxima entrevista que ya tenemos con otro tema totalmente diferente, pero que lamentablemente se está agudizando cada vez más en la Argentina, tiene que ver con la inseguridad. Varios casos, no sé ya cuál nombrarle. El último es, por ejemplo, lo que pasó con esta señora en Ramos Mejía. Motochorro, la agarra de atrás, le quiere robar la cartera, la tira al piso, se parte las costillas, pareciera que después se le partió el vaso. Internamente murió y tenemos a las 3 hijas, son 4 hijos, 3 mujeres que están haciendo ahora una marcha para este viernes en Ramos Mejía pidiendo seguridad. Y el motochorro había salido por la pandemia, lo querían cuidar, claro, pobrecito, a ver si se contagiaba COVID en la cárcel. Eduardo Gerón, María Eugenia, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, María Eugenia, ¿cómo estás? Realmente esto que acabas de plantear nos llena a nosotros, ya no de perplejidad, porque sinceramente estamos tan habituados a este tipo de cosas, que eso es lo terrible, que ya cuando uno se habitúa empieza a pensar que no hay formas de cambiarlo y no es así. Sí. Tenemos que, mucho más, cada vez que pasa un caso de estos, tenemos que pensar que la única forma de que podamos cambiar el statu quo es haciendo nosotros algo, manifestándonos. Ya cuando algunos jueces, algún fiscal empezaron a dejar durante la pandemia así en forma indiscriminada a gente irse a su casa, la gente salió a la calle. Sí, pero igual los dejaron. Pero sacaron a muchos, era Violini, ¿no? Violini era el juez que sacó. Bueno, Violini hoy tuiteó ni olvido ni perdón por el tema del 24 de marzo. Yo pensé que era una autocrítica, ni olvido ni perdón, pero no, era por el 24 de marzo. Ni olvido ni perdón a quien es Violini. Claro. Eso es lo que hay que hacer, ni olvido ni perdón. Y Violini tendría que pagar por todos los crímenes y todas las cosas que hicieron lo que él dejó en libertad. Como lo tiene que pagar este juez de Mar del Plata, este juez Marcelo Riquer. Sí. Las hijas, escuché ayer que dijeron que tenían las manos tintas en sangre. Correcto. Este juez Marcelo Riquer de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. Pues las tiene, porque él dejó en libertad a un delincuente que tenía antecedentes, que tenía condenas. ¿Y por qué lo dejó en libertad? Porque hacía talleres de yoga, hacía talleres de ajedrez. Es un disparate, es algo que realmente no puede ninguna mentalidad
puede entenderlo. Pero doctor, eso. usted vio que está lleno de esos certificados hechos por los jueces en donde dicen que tiene buena conducta porque hace, no sé, un año que no se pelea con nadie y después sale y viola. O sea, como que nos toman el pelo, sinceramente. Pero tal cual. Y mira, y si no te molesta que te haga un pequeñísimo raconto, de hecho... Yo lo dejo hablar, porque la verdad, me quedan 2 minutos de programa. Yo no hablo, lo dejo a usted. Cuénteme. Bueno, hay casos realmente anteriores. Un hombre en el año 2020, en abril del año pasado, cuando lo detienen, llévame igual, mañana me voy de nuevo. En mayo del año pasado, la Cámara de Ushuaia, por el voto de 2 jueces, Paula Causic y Andrés Leonelli, hay que decirlo, dejó en libertad a un delincuente que salió para robar cuando era 4 veces reincidente. El caso de Micaela García, la joven que fue violada y muerta en Entre Ríos por un hombre que había sido liberado poco antes por un juez que se llama Rossi, y que lo enjuiciaron y no lo destituyeron y sigue estando allí dejando libertad gente. Axel López, un juez de la ciudad de Buenos Aires que fue sometido a juicio también por dejar indiscriminadamente a delincuentes, pero el jury optó por perdonarlo. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Además de la actitud de la gente, lo que hay que hacer es que estos jueces sean responsables, y eso es lo que hay que pelear. Hay que luchar hasta el cansancio para que, como cualquier profesional es responsable por la mala praxis de los hechos que hace, el médico, si comete una mala praxis con un paciente, responsable, el ingeniero, el arquitecto por la caída de un edificio, el abogado, bueno, pues los jueces, ¿por qué tienen coronita? Tienen que ser responsables. El día que los jueces no solo estén sujetos al jury, que el jury es político, porque está muy metido por la política, los consejos de la magistratura y por sus colegas, pero el día que un juez sea responsable penalmente y tenga que responder patrimonialmente por lo que hizo, ese día va a ser un ejemplo para que todos los demás ya empiecen a pensar no solo en el delincuente, sino en la víctima, porque esto es en la ecuación, ¿no?, del delito, que hay un delincuente y una víctima. ¿Quién es el que elige ese camino? El delincuente. La víctima es la elegida. Pero sin embargo todos los jueces se olvidan de la víctima, no les importa y piensan en el victimario. Doctor, esto es lo que nosotros tenemos que voltear. De todas las ideas, de todos los proyectos de reforma judicial que hay, que me parece que es uno peor que el otro, lo que usted acaba de decir, que pague el juez, me parece lo más importante, interesante y agudo. Yo creo que habría que hacer hincapié en eso. Por la tarde de hoy, perdón que se me fue el programa, pero me quedo con este último concepto suyo, que pague el juez. Así la pueden entender. Exactamente, María Eugenia. Tenemos que llegar a esto. Eduardo, muchísimas gracias en serio por atendernos, que termine bien la jornada y seguiremos obviamente en próximas emisiones hablando de esto. Un beso enorme. Igualmente, otro para vos. El penalista Eduardo Gerón, me estoy yendo. Gracias a Javi en los controles, como siempre, a Matías en la producción. Que la pasen bien, que tengan buena semana y no se olviden que el próximo miércoles a las 15 hay mucho más Punto de Impacto. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.